Bien, veamos esto de los anestésicos locales. Claro, ¿a qué se considera un anestésico local? Básicamente a un fármaco que administrado de forma local interrumpe el impulso nervioso. Claro que usualmente lo que más tomamos en cuenta es el bloqueo de los nervios que son sensitivos, pero estos anestésicos y estos fármacos bloquean en realidad todo tipo de nervio, solo que hay, digamos, cierta prelación en cuanto a la inhibición. Primero se inhiben los vegetativos, luego se inhiben los sensitivos y al final se inhiben los motores. O sea, en realidad todo, solo que lo llamativo de esto es el bloqueo de los nervios sensitivos, y eso, digamos, hace de que se utilice de una manera específica, ¿no? Básicamente para evitar el dolor y se pueda realizar algunos procedimientos a nivel local, aunque hoy en día tampoco es tan local como se puede ver en algunos usos que se les da. Claro, es una depresión, sí, del nervio, pero es una depresión reversible, una acción reversible, ¿no? Y básicamente el objetivo es bloquear la percepción del dolor, ¿no? De manera reversible, de tal manera que hay una recuperación completa posteriormente sin daño al nervio. Claro que a pesar de que se dispone hoy en día de estos fármacos, pero aún se sigue buscando, haciendo investigación con respecto a otro anestésico que sea el ideal para ser utilizado, ¿no? Que sea una sustancia estéril, soluble en agua, no sea irritable, el inicio de la acción sea rápida, el efecto sea reversible y permanezca también en el sitio de acción el tiempo necesario, que también tenga una rápida degradación, baja toxicidad sistémica, no produzca reacciones de hipersensibilidad y no produzca daño permanente en la estructura nerviosa. Claro, eso es lo que se quiere, ¿no? Muy bien, en este tipo de fármacos anestésicos que están, digamos, siendo utilizados, básicamente hay dos grupos que se tienen, los tipo amida y los tipo éster. Dentro de los tipo amida está la lidocaína, la más utilizada en todo caso, y tiene varios usos de forma local y de forma tópica. Está la mepivacaína, prilocaína, etidocaína, bupivacaína, para mencionar algunos de estos anestésicos del grupo amida. Del grupo éster está la cocaína, la procaína, la tetracaína, oxibuprocaína, benzocaína, que vendrían a estar en este grupo, ¿no? Son menos utilizados ciertamente. La cocaína, claro, no se utiliza hoy en día, a pesar que hay presentaciones en spray que se aplican y, claro, pero está muy restringido porque no se utiliza la cocaína como tal, sino como clorhidrato de cocaína. Y claro, ahí está la cosa peligrosa. Entonces muy poco se utiliza, ¿no? Y hay otro grupo, o podríamos llamar, hay otros fármacos, sustancias que tienen efecto anestésico local, pero que son de estructura diferente, ¿no? Están, por ejemplo, los de tipo cetona, como la diclomina tópica, que también se usa, ¿no? Pero es muy raro, digamos. Como mencionamos, en su estructura, todos tienen un núcleo aromático, una cadena hidrocarbonada y un grupo amida, o amina, perdón. Ahora bien, pero la unión entre la cadena hidrocarbonada y el núcleo aromático es diferente, siendo el grupo éster o el grupo amida, ¿no? Y eso hace la diferencia, y es marcada la diferencia, inclusive antigénicamente hablando, porque el hecho de conocer que hay dos tipos de anestésicos locales permite de que si por alguna razón hay hipersensibilidad a uno de un determinado grupo, se pueda utilizar el del otro grupo, ¿no? Y de ahí también entonces la necesidad de señalar el por qué la diferencia de estos dos grupos entre los anestésicos.
Como mencionamos, acá están los ejemplos de estos grupos respectivamente. Ahora, ciertamente hay una relación entre la estructura y las características del fármaco. Por ejemplo, el grupo aromático es responsable de la liposolubilidad de estos fármacos, ¿no? Si se adiciona de más grupos a este nivel, sobre todo en los carbonos laterales, aumenta la liposolubilidad de los anestésicos. El grupo éster o el grupo amida determina el tipo de degradación o el metabolismo que la forma de metabolismo que van a tener estos fármacos. Las cadenas hidrocarbonadas también influyen en la liposolubilidad. A mayor tamaño, mayor liposolubilidad y también mayor duración del efecto. Y en buena cuenta, entonces, determinan la potencia y la toxicidad que puedan hacer estos fármacos. El grupo amino determina la hidrosolubilidad y la unión a las proteínas plasmáticas. Como mencionamos, las de anestésicos tipo éster hoy en día prácticamente no se utilizan o muy poco, ¿no? Tienen mayor riesgo de provocar alergias. La toxicidad sistémica tiene menor importancia en este grupo. Son menos efectivas en la producción de la anestesia, por ejemplo, intraoral. El grupo amida, sí, acá está la lidocaína, como mencionamos, el grupo más utilizado, tiene menor riesgo de provocar alergias. La toxicidad sistémica, lamentablemente, también es un poco mayor con respecto al grupo éster, y sí son mucho más efectivos, por ejemplo, en algunos casos como la anestesia intraoral, ¿no? Ahora bien, también podemos clasificar a los anestésicos según su potencia, baja potencia, moderada y digamos una mayor duración. Sí, no hay mucha diferencia con los de la moderada potencia, pero la diferencia básicamente es la duración, que es mucho más larga, ¿no? Entonces, las de baja potencia y corto efecto, en promedio 30-60 minutos, acá está la procaína, la cloroprocaína. Moderada potencia y acción intermedia, de 1 a 2 horas, la lidocaína, mepivacaína, prilocaína. Y los de larga duración y gran potencia, tetracaína, bupivacaína y tirocaína, que vendría, digamos, una forma también de clasificar. Y sí, esto es útil sobre todo para la aplicación, ¿no? El tiempo que uno tiene para poder proceder con con un tratamiento que se tenga que realizar, ¿no? Ahora, el mecanismo de acción de los anestésicos. Claro, se administra en solución acuosa como clorhidrato y esto mejora su solubilidad y también la estabilidad. Una vez que son inyectados, el anestésico ionizado, porque esa es la forma en que se administra, interacciona con tampones tisulares y esto permite la formación de base libre del anestésico. El anestésico atraviesa la membrana celular, en este caso de la neurona, y bloquea los canales de sodio de la membrana celular. Entonces, lo hace por la parte interna, no lo hace de afuera. Entonces, tiene primero que ingresar, y para que ingrese tiene que estar en esta forma de base libre. Entonces, ¿qué se necesita? Los tampones tisulares para que se conviertan, ¿no? Entonces se necesita cantidades adecuadas de base libre para que se pueda dar el bloqueo nervioso y una adecuada también distribución. Entonces esa es la condición. Por eso es que, por ejemplo, en caso de inflamación tisular, que compromete los tampones tisulares, porque en una inflamación el ambiente es acidótico, ¿no? Entonces no es factible convertirlo en base libre y eso reduce entonces la capacidad del anestésico para atravesar la membrana y luego bloquear el canal. Entonces ya pierde efecto. Y si alguna vez ustedes han ido al odontólogo, por ejemplo, y hay una inflamación, ¿qué dice el odontólogo? No podemos hacer nada hasta que baje la inflamación. Claro, y esa es la razón, ¿no? Tiene que haber desinflamación, ya el medio ácido tiene que cambiar, y entonces recién sí ya puede proceder a anestesiar y todo lo demás, ¿no? Esa es la razón. Entonces, en un tejido inflamatorio los anestésicos locales no tienen efecto. Bueno, este es el mecanismo que mencionamos con respecto al bloqueo, ¿no? Y como mencionamos, el bloqueo tiene también un orden.
¿no? Primero se bloquean las fibras neurovegetativas, luego se bloquean las fibras dolorosas, y también en ellas hay cierta, mejor en las sensitivas o en las aferentes hay también orden, ¿no? Hay también la pérdida de sensación primero de las fibras que conducen, sí conducen temperatura, los de la propiocepción, de la presión y el tacto. También, y al final se bloquean las fibras motoras, que son las fibras motoras gruesas, que también así se le llama. Estas son las delgadas, ¿no? Entonces, hay un orden. Y la recuperación de la actividad del nervio también es más bien es en orden inverso. Primero se van recuperando las fibras motoras, luego las sensitivas y al final las neurovegetativas, ¿no? Ahora bien, en cuanto a su absorción y distribución, a mayor flujo sanguíneo, mayor velocidad de absorción. Claro, acá hay una cosa que hay que tomar en cuenta, ¿no? Los anestésicos locales tienen que actuar en el sitio, en el lugar. Y entonces, cuando es absorbido, deja ya de tener su efecto, ¿no? Entonces, ahí hay que tomar en cuenta ese hecho. Ahora bien, entonces, si hay una gran cantidad de vasos, está irrigado ese tejido, obviamente que va a haber mayor flujo sanguíneo y la velocidad de absorción también es mayor, ¿no? Si tiene mayor liposolubilidad anestésico, va a haber menor velocidad de absorción debido a que va a difundir a los tejidos y a las fibras nerviosas. A mayor unión de proteínas también es menor su velocidad de absorción, ¿no? Ahora bien, ya el anestésico local modifica el flujo sanguíneo, ¿no? Y induce en la mayoría de los casos una vasodilatación. Claro, y ese es un problema, porque está favoreciendo su absorción y entonces más rápido desaparece su efecto en el lugar. Claro, entonces los anestésicos locales a un alto flujo sanguíneo local van a ser absorbidos más rápidamente. Hay algunas excepciones, ¿no? Como la cocaína o la ropivacaína. Su distribución incluye unión a proteínas que tiene que ver su unión a la glicoproteína alfa-ácida, ¿no? A mayor unión, mayor seguridad, claro. Si hay un exceso, va a ser fijado por las proteínas y se evita que haya digamos, fármaco libre circulando, ¿no? Bupivacaína, ropivacaína, por ejemplo. A menor unión, entonces, claro, hay mayor riesgo, menor seguridad, ejemplo, la lidocaína. Y lo que mencionamos con el flujo sanguíneo, la cantidad de anestésico que llega a los órganos es directamente proporcional al flujo sanguíneo. Claro, eso sí lo vemos desde el punto de vista del anestésico desde la sangre, pero no se utiliza de esa manera, ¿no? Así tiene el otro efecto. Pero esto que nos trae como, digamos, a ser considerado, que estos órganos que vemos acá, sí pueden obtener una gran, anestésicos locales cuando por, digamos, ir administrando, por el efecto que uno quiere y mantener el efecto, va administrando el anestésico de manera local. Si aumenta y empieza a inyectar más anestésico, la posibilidad de ser absorbido es mayor, ¿no? ¿Y a dónde va a llegar más? Va a llegar a estos órganos que están mucho más irrigados, donde la sangre fluye con mayor cantidad. Entonces va a haber efectos, digamos, una vez que se absorbe, y puede haber efectos a nivel del sistema nervioso, el corazón, músculo esquelético. Claro que muy poco se va a ver con músculo esquelético, debido a que el músculo esquelético es un gran espacio. El problema lo vamos a tener con el corazón y con el cerebro. Ahora bien, la forma más común de toxicidad de los anestésicos locales es cuando lo administramos y no advertimos de que lo estamos poniendo a vía endovenosa o a vaso. Hay una maniobra que siempre hay que hacer, ¿no? Cuando uno inyecta, ahí hay que hacer la aspiración para ver si no está en vaso.
porque si está en vaso va a cargar sangre, entonces uno se da cuenta que está en vaso y tiene que moverse, ¿no? Ir a otro espacio. Entonces, la toxicidad generalmente es por eso. No se toma la precaución, uno inyecta el anestésico y va directamente a sangre. Y entonces se presenta la toxicidad. Ahora, hay diferente forma mejor dicho, la toxicidad va a depender de ciertas condiciones. Por ejemplo, si comparamos dos anestésicos, la lidocaína y bupivacaína, si consideramos que la lidocaína se une el 60% a proteínas y el 40% queda libre, eso equivale de 100 gramos, 40 miligramos, estamos hablando de miligramos libres, y son 40 miligramos libres que, digamos, están en sangre y que pueden sí causar toxicidad. Pero, digamos, como quiera lo puede controlar el organismo o no es muy fuerte la toxicidad de alguna manera, ¿no? Pero en caso de la bupivacaína, por ejemplo, ella se une a las proteínas en un 96% y solo un 4% queda libre, ¿no? Entonces, 4 miligramos, entonces, haciendo la equivalencia, pero es 4 veces más potente y entonces la posibilidad de toxicidad, si bien es cierto, es menor, porque se fija más a las proteínas, pero su potencia lo hace también más riesgosa, ¿no? Y eso equivale entonces, por ejemplo, a 16 miligramos libre si lo comparamos con la lidocaína. En caso de acidosis e hiponatremia, que son condiciones que pueden modificar la unión del anestésico a las proteínas, en este caso, por ejemplo, de los 100 miligramos de lidocaína, en estas condiciones solo un 30% se une y resulta que un 70% quedaría libre, ¿no? Y son 60 gramos libres que quedan y sí, la posibilidad de toxicidad acá es mayor. En caso de la bupivacaína, ¿no?, que es mucho más potente, pero tiene mayor unión a la proteína, en estas condiciones sí, va a haber una fijación, disminuye la fijación en las proteínas y aumenta la fracción libre. Pero como es 4 veces más potente, resulta entonces mucho más tóxica, ¿no? Entonces, esto, digamos, hay que tomar en cuenta. Uno, la afinidad que tienen los anestésicos por las proteínas y las condiciones que pueden hacer de que el anestésico no se una a las proteínas de manera adecuada, ¿no? En cuanto al metabolismo, sí, tiene mucha importancia el metabolismo porque evita o condiciona la toxicidad. Claro, debe haber un equilibrio entre la tasa de absorción del anestésico y la tasa de eliminación. El hecho que se administre por vía, digamos, subcutánea, claro, no es la absorción debe estar equilibrada con la eliminación. Pero esto se pierde si es que también podemos, por alguna razón, o de manera inadvertida, ponerlo directamente a sangre. Ahí más bien la tasa de eliminación va a ser superada, ¿no? Y la toxicidad también se presenta. Ahora, la tasa de metabolización de los anestésicos locales es variable en cada uno de ellos, ¿no? Y eso también determina su seguridad. Se fijan las proteínas suelo y solo la fracción libre es la responsable de la toxicidad. Y también es la parte que sí puede metabolizar más rápidamente, ¿no? Porque la que está fijada es más difícil que la metaboliza. Se fija también a tejidos, por ejemplo, pulmón, y eso hay que considerar. Tiene esa predilección o afinidad más por los pulmones, ¿no? También el tejido muscular tiene una anestesia regional intravenosa, por ejemplo, en una extremidad. Los anestésicos locales tipo éster se inactivan e hidrolizan por acción de las esterasas plasmáticas, no colinesterasa plasmática, y no es saturable. O sea, tiene una gran capacidad para metabolizar, mientras que los anestésicos tipo amidas se degradan en el retículo endoplasmático hepático, y esto sí es saturable. Y ese es un problema que presenta la lidocaína, por ejemplo. En el caso de la prilocaína, la hidrólisis lleva, por ejemplo, a esta formación, la ortotoluidina, ¿no? Y esta sustancia puede producir metahemoglobina o metahemoglobinemia, y eso hay que tener muy en cuenta porque esa es otra forma de toxicidad, ¿no?
La metabolización de los anestésicos locales se disminuye con los anticonceptivos orales. ¿Quién? Los amidas. No, entonces, si por ahí hay una señorita que está teniendo este método, entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Los neonatos tienen un déficit de proteínas plasmáticas que fijan a los anestésicos locales. Entonces, por lo tanto, los neonatos van a liberar, o no van a fijar, ¿no? Y entonces están más propensos a toxicidad. Y también no hay que olvidar que los pulmones captan los anestésicos locales. Dentro de los efectos indeseables, claro, eso se presenta cuando el anestésico local pasa a circulación. A nivel del sistema nervioso central, intranquilidad, temblor, confusión, agitación, a dosis altas, depresión, la prilocaína, lidocaína y, por ejemplo, la cocaína causa euforia. Y es claro, por eso es que prefieren algunos este tipo de presentación, pero está ciertamente muy restringido. Esto por bloqueo de las monaminas, ¿no? Pueden causar también depresión respiratoria. A nivel cardiovascular, deprimen al miocardio e inducen vasodilatación, y aquí sí podemos tener problemas, ¿no? Hay trastornos visuales, fasciculaciones, ¿no? La intoxicación grave llega a convulsiones y hasta el coma. Con eso, esto más o menos señalando las reacciones adversas más frecuentes, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema cardiovascular, sí puede dar lugar, y de hecho retrasan la conducción miocárdica, por ejemplo, causan hipotensión, bradicardia a un paro cardíaco, ¿no? Ahora, ciertamente el uso de anestésicos locales tiene un riesgo significativo de reacción adversa cuando se utiliza, por ejemplo, en pacientes que tengan arritmia cardíaca no controlada, tengan insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, o se tenga anestesia general con anestésicos generales halogenados. Claro, es muy raro que combinen las dos cosas, ¿no? Pero hay mayor riesgo entonces de tener problemas con esto. Hay que reducir la dosis de administración en caso de que haya uso de antidepresivos tricíclicos, antagonistas de los receptores alfa-adrenérgicos no cardioselectivos. Ahora bien, es muy común que se asocie un vasoconstrictor, y tenemos lidocaína, por ejemplo, sin y con epinefrina. Claro, ¿cuál es la finalidad de asociarlo con un vasoconstrictor? Si hay vasoconstricción, entonces la absorción va a disminuir y se hace más lenta, ¿no? Entonces, el objetivo es que el anestésico se retenga en el tejido, en este caso en el tejido nervioso, por mucho más tiempo, y eso prolonga su efecto. También reducir la toxicidad sistémica, claro, porque se va a absorber más lentamente. Disminuir también la hemorragia en los tejidos que se asocian a los procedimientos quirúrgicos, también, ¿no? Eso favorece. Tiene esa ventaja, ¿no? Ahora, lo más común es utilizar, si estamos hablando, por ejemplo, de los cartuchos dentales, sí están asociados con adrenalina, y también se puede ser asociado con la levonorfedrina. Es muy común, en nuestro medio no existe esto, pero digamos, está considerado también dentro de la farmacología. Esta es la más común, ¿no? Y la concentración utilizada es 1 en 50.000. O sea, 1 de adrenalina, 50.000 del anestésico, ¿no? O 1 en 100.000. Si hablamos de los cartuchos que utilizan los odontólogos, estos tienen un volumen de 1.8 y contienen de adrenalina 0.036 de miligramos, o sea, es bien pequeña la cantidad, ¿no? Esto sí está en una concentración 1 en 50.000. Si es 1 en 100.000, es 0.018 miligramos, ¿no? Ahora bien, la dosis máxima por visita odontológica, o sea que el odontólogo puede administrar un anestésico con vasoconstrictor, equivale a 0.2 miligramos de adrenalina. Entonces, si llega a esa concentración, hasta ahí ese es su límite. Entonces, claro, uno debe, más o menos, puede deducir, ¿no?, cuántos cartuchos puede utilizar, ¿no? Entonces, solamente hay que hacer la división, ¿no?
y entonces nos dice cuántos cartuchos el odontólogo puede aplicar en una sesión. Ahora bien, también está otras presentaciones que se utilizan de manera más general, ¿no? Está uno en 200.000, por ejemplo, 1 gramo de epinefrina por 200.000 mililitros del anestésico. Esto va a dar lugar a 5 microgramos por mililitro de anestésico de la adrenalina. Ahora, pero también hay que tomar en cuenta la condición del paciente. Hay dosis de adrenalina en personas sanas y inclusive y hay que considerar los pacientes que tengan alguna patología, sobre todo cardiovascular, porque la adrenalina tiene ese efecto, ¿no?, a nivel cardiovascular. En caso de paciente sano, la dosis está calculada de 30 microgramos por kilogramo de peso, sin exceder los 0.2 miligramos, como habíamos mencionado anteriormente. En caso del paciente que tenga alguna enfermedad cardiovascular, ¿no?, pero que esta enfermedad no afecta sus actividades, se recomienda 1.5 microgramos por kilogramo de peso, sin exceder 1/10 de miligramo, o sea, la mitad del paciente sano, ¿no? Y aquel paciente que tiene enfermedad cardiovascular y presenta limitaciones en sus actividades, se recomienda 0.35 microgramos por kilogramo de peso, sin exceder 0.04 miligramos. Claro, y hay que echar números, hay que calcular. Y como está un poco difícil en la práctica, mejor utilizamos un anestésico sin epinefrina. Listo, punto. ¿Para qué nos complicamos la vida? Ahora bien, hay algunas contraindicaciones para el uso de los anestésicos con vasoconstrictores. Por ejemplo, contraindicado en caso de hipertiroidismo no controlado, ¿no? Hay riesgo significativo de reacción adversa con hipertensión arterial grave, angina de pecho, isquemia miocárdica, inclusive que haya tenido un antecedente de infarto 3 a 6 meses anteriores. Claro, ahora está bien, pero el paciente nos dice, no, hace 4 meses yo tuve un infarto, ahora estoy bien todo, pero mejor dejarlo no ahí al paciente. Accidentes cerebrovasculares, ¿no?, también durante los últimos 3 a 6 meses. Contraindicado definitivamente la epinefrina, angina de pecho, hipertensión no controlada, arritmias cardíacas, insuficiencia uteroplacentaria, tratamiento con inhibidores de la MAO, en regiones de riesgo de isquemia. ¿Cuáles son estas regiones de riesgo de isquemia? Lugares de terminación de circulación, claro, dedos, pies y manos, pabellón de la oreja, lóbulo de la nariz y genitales. Ahí no se tiene que utilizar, ¿no?, porque de hecho va a ir a isquemia. Y en caso de anestesia regional intravenosa, eso después lo vamos a ver, ¿no? Ahora, podemos considerar el perfil de los anestésicos considerando su inicio de acción, la duración, la penetración que tiene, el tipo de fármaco que es y, claro, también está el uso más habitual, ¿no? Por ejemplo, la lidocaína, su inicio es rápido, duración es moderada y penetración ística también es rápida, ¿no? Es en tipo de enlace y prácticamente es la más utilizada, ¿no? Ahora, si quisiéramos alternativas del mismo grupo, ¿a quién buscamos? Otro que tenga enlace amida. Y aquí tenemos, ¿no?, la pirocaína, que tiene baja toxicidad, la bupivacaína, que también tiene baja toxicidad, ¿no? Pero en el caso de la bupivacaína, su inicio es lento, la duración es larga, la penetración es moderada, es de tipo de enlace amida. Por eso mismo se utiliza en ciertas técnicas como la anestesia epidural y la anestesia raquídea. Claro, ahí se necesita un tiempo más largo de efecto y se utiliza, ¿no? Bueno, así, digamos, están descritos sus perfiles que tienen, ¿no? Claro, por ejemplo, también está el hecho de que se pueda analizar su potencia y su capacidad tóxica. Lidocaína, una potencia analgésica como 2, lidocaína como tóxica también como 2, ¿no? Quien es muy analgésica, cierto, la bupivacaína, pero también es más tóxica.
¿no? Entonces uno va considerando estos factores. Bueno, ahora, los anestésicos tienen varias presentaciones, no solamente digamos, para inyección. Está la dibucaína, que es la tetracaína, por ejemplo, que se vende en cremas pomadas para aplicación dermatológica. El clorhidrato de diciclinina, que tiene un inicio rápido, se absorbe en piel y mucosas en una solución de 0.5 a 1% para anestesia tópica, ¿no? Está el clorhidrato de pramoxina, irritante para los ojos, la nariz, también para anestesia superficial, ¿no? A nivel de piel y mucosas, ¿no? En preparados tópicos. Y la benzocaína, que es bastante utilizada, ¿no? Tiene baja solubilidad y eso favorece su uso de manera tópica, o sea, no se absorbe, entonces mejor, ¿no? Su absorción es demasiado lenta, es poco tóxica y se puede aplicar en heridas, superficies ulceradas. Y hay varias cremas que inclusive están asociados con antibióticos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para aplicación local. Claro que también la benzocaína, si es que se absorbe, hay peligro de metahemoglobinemia. Claro, hay ventaja que no se absorbe y todo lo demás, pero no hay que tampoco abusar. Y generalmente, cuando tenemos este tipo de cremas, sí es cierto, a veces nos confiamos, pero si uno ve que la extensión, sobre todo en pacientes quemados, cuando se le tiene que cambiar los apósitos, entonces, claro, uno dice, le aplicaremos este tipo de cremas, pero resulta que si la extensión es larga, es grande, amplia, entonces uno aplica la crema, por más pequeña cantidad que esté queriendo aplicar, la extensión pues larga, y eso sí es una cantidad que sí puede ser absorbida, ¿no? Entonces eso que también hay que tener en cuenta, no solo la cantidad, sino la extensión de la herida, porque a mayor extensión, mayor aplicación del anestésico, ¿no? Hay también anestésicos que son restringidos para uso oftalmológico, por ejemplo, para anestesia de la córnea y la conjuntiva, ¿no? La procaína, la tetracaína, por instilación o por goteo, simplemente, ¿no? Claro, hay una anestesia prolongada en córnea, en conjuntiva sana, que en las inflamadas, por lo que hemos mencionado también anteriormente, y vale también para acá, ¿no? Claro, básicamente también por el efecto de la vascularización, ¿no? Es, digamos, una manera de aplicar, ¿no? Está también lo que se llama el bloqueo nervioso. Lo que se hace es inyectar el anestésico, el interior del nervio o plexo nervioso, en caso de las zonas de mayor extensión. Claro, a veces es difícil, por ejemplo, herida en los dedos, infiltrar, porque es pequeño, sobre todo si es un niño, la mano chiquita, dedos delgados, infiltrar y la aguja todavía es mucho más grande, ¿no? Entonces es un problema. Entonces, ¿qué se hace mejor? Como por aquí están saliendo los nervios, entonces se bloquea acá. Y todo del dedito queda anestesiado. Claro, entonces eso es mucho más cómodo si es que uno quiere hacer un procedimiento, ¿no? Entonces, ese es el bloqueo, ¿no? Entonces, se puede bloquear cualquier nervio de esa manera. Y lo que hace el odontólogo es busca también, ¿no? El nervio, ¿cómo se llaman los nervios? Ya me olvidé, anatomía, hace tiempo que lo llevé. Entonces, y es lo que busca el odontólogo, busca el nervio y lo bloquea. No, raro es el odontólogo que hace anestesia en el mismo lugar donde está trabajando. Antes hacían eso, pero ahora son más prácticos y buscan el nervio. Y eso bloquea todo, ¿no? Y por eso que también nos desfigura por lo menos una hora. Claro, porque uno quiere sonreír y la boca se va para un lado. Porque bloqueó también el nervio motor. O si no, uno quiere comer y todo se le cae. Claro, por eso el odontólogo dice, no, por lo menos no coma durante una hora, ¿no? Para la recuperación. Ahora, en estos casos se utiliza anestésicos de acción breve, de 20 a 40 minutos, por ejemplo, la procaína. De acción intermedia se puede utilizar la lidocaína, la mebipacaína y los anestésicos de acción prolongada, 2 horas, ¿no? Claro, va a depender del procedimiento. Si se bloquea, por ejemplo, aquí, y esto es una zona bastante amplia, entonces va a ser bloqueado, ¿no? Se entiende que va a haber un procedimiento en esta zona que está, digamos, haciendo que se pueda utilizar de esa manera. Ahora, complicaciones de la infiltración. Claro, si es local, sí, estamos favoreciendo la entrada de bacterias, podemos causar hematoma, síndrome de compresión nerviosa,
Claro, el anestésico sí debe ser administrado y absorbido, pero como no es mucho de repente lo que se ha inyectado, es un volumen y eso comprime, ¿no? Y eso sí daña al nervio. Y claro, la recomendación dice que el anestésico debe ser infiltrado dentro del nervio, pero muchos no prefieren eso porque el mismo trauma daña el nervio. Entonces lo hacen, pero alrededor, ¿no? De tal manera que filtra, entonces ya bloquean. Puede haber inyección intravascular, como mencionamos, arrancamiento, ruptura tendinosa, cuando no advertimos bien en qué lugar estamos, ¿no? Y ya pues agarramos al tendón. Puede haber problemas sistémicos y por estos problemas, sí, bacteriemia, el mismo efecto del anestésico. Sí, no se documenta mucho esto, pero resulta de que después de la hipersensibilidad a las penicilinas, que es, digamos, los fármacos que más producen, el segundo habían sido los anestésicos locales. Ya, solo que no se documenta, no hay nada, pero sí hay algunas estadísticas, bueno, sobre todo las estadísticas americanas, porque son los que son más estrictos, sí señalan eso, ¿no? Que el segundo grupo de fármacos que hacen hipersensibilidad resultan siendo los anestésicos locales. En nuestro medio habría que ver, ¿no? Puede haber un síndrome de Cushing. La pregunta sería, ¿por qué habría un síndrome de Cushing? Crisis suprarrenal. Acá miren, está comprometido los corticoides. Habría que ver por qué, ¿no? Cataratas subcapsulares, digamos, en caso de la aplicación tópica a nivel del ojo, ¿no? Puede haber anestesia regional, sí, ¿no? A diferencia de la anestesia general, la anestesia regional únicamente bloquea la conducción nerviosa desde el área que ha sido programada y generalmente es el área quirúrgica, ¿no? Y esto se consigue utilizando los anestésicos locales, ¿no? Ahora bien, claro, colocando el anestésico en la proximidad de la médula espinal, en realidad centra la médula espinal, ¿no? O troncos nerviosos periféricos bloqueo, ¿no? Sí se induce una excelente analgesia y relajación muscular en el área quirúrgica. Por ejemplo, la cirugía de vías biliares, cálculos, todo eso, se hace con anestesia regional y el paciente está despierto, ¿no? Y está mirando en la pantalla todavía, porque ahora le ponen la pantallita y está mirando lo que están haciendo, ¿no? Y a veces, bueno, y al final, para que no haya mucho problema, le inducen una anestesia, más que anestesia, le inducen sueño y lo mandan a descansar, ¿no? Pero sí, y está despierto, está mirando, ¿no?, el procedimiento. Todo depende del nivel en el cual se aplica en la espina, en la médula, el anestésico, ¿no? Está la anestesia regional o intravenosa, que es otra forma conocida también como el bloqueo de Bier. Eso más bien lo que se hace es colocar el anestésico en vaso. Claro, se tiene que hacer más bien en arteria. Claro, si yo quiero anestesiar todo el miembro superior, digamos, entonces agarro, ¿qué?, la arteria, y se inyecta el anestésico y la arteria va a encargarse de que vaya el anestésico a todo el tejido, a todo el brazo, entonces se bloquea. Y para eso más bien se coloca un manguito y se aprieta aquí, ¿no? Para que, digamos, si no iría y sale rápido, ¿no? Entonces se bloquea. Entonces se aplica un torniquete y más o menos tiene una duración máxima de 2 horas, inclusive es mucho, 1 hora, ¿no? Es el tiempo que se estima. Y en esa hora se tiene que hacer el procedimiento. No puede quedarse 2 horas, es mucho todavía, porque ¿qué? Ya tenemos isquemia, ¿no? Porque se está bloqueando la irrigación, ¿no? Se utiliza lidocaína en 40 a 50 mililitros, ¿no? En menor cantidad en caso de los niños. Y con respecto a la anestesia raquídea, claro, hay 2 tipos de anestesia que a este nivel podemos considerar. La anestesia raquídea propiamente, y se administra por debajo de L2, L3, en el cono medular.
Claro, hay un espacio ahí, esa es la anestesia raquídea. Entonces se ingresa, se atraviesa la dura madre y se llega hasta allí, ¿no? Ahora bien, sí puede haber una difusión en sentido cefálico, ¿no? Eso depende de la densidad del anestésico. Antes se utilizaba esto mucho, ¿no? Si era hipovárico e hiperbárico. Digamos, el paciente, si lo ponemos de pie, el anestésico local hiperbárico es más denso y por lo tanto se coloca a un nivel de la columna, en el cono medular, y el anestésico baja. Y entonces va a anestesiar la parte baja. Pero si colocamos aquí a este nivel un anestésico que es menos denso, que es hipovárico, más bien va a subir. Y el nivel de anestesia también va a subir, ¿no? Claro. Pero hoy en día ya casi no se hace esto. ¿Por qué? Porque está la anestesia epidural, ¿no? Entonces, lo que se hace en la anestesia epidural es más bien sí elegir el nivel. Y se coloca el anestésico en el espacio epidural entre el ligamento amarillo, periostro y la dura madre. O sea, no se ingresa adentro, sino se queda afuera, en ese espacio, y ya el anestésico difunde y bloquea. Y sí, uno puede bloquear cualquier nivel de altura, ¿no? Entonces, ya eso de hipovárico, hiperbárico fue en un tiempo, ¿no? Ahora, hoy día, la anestesia epidural, digamos, es mucho más exacta y mucho mejor, ¿no? Listo. Muy bien, con eso terminamos con los anestésicos locales. ¿Listo? Muy bien.